Antes de iniciar clase hoy, yo quiero tomar un momento y hablar hoy directo a la gente que se une por YouTube o en un podcast. Mil gracias por ser parte ya de este gran curso. Sé que a veces yo no te miro directo a ti si hablamos en clase, mas tú eres una parte clave en quien hoy aquí pensamos. Así que espero que hoy sientas el gran amor de mí, de todos en Central de las Escrituras. Como sea que te unas, sea por YouTube o un podcast, ¿puedes hoy pensar en compartir este gran curso con otros hoy? Nos gustaría que más gente sepa del gran curso hoy, hallar a Cristo en el Antiguo Testamento ya. Así que de nuevo, sé parte de este curso. Responde las dudas, danos tus notas. Queremos oír lo que tú pienses. Nos gustaría que este sea un curso mundial en donde todos puedan participar. Bien, vayamos a la clase de hoy. Algo heroico, un día o dos, pero el discipulado diario es duro. Los sacrificios diarios son lo más difícil. No tienes que resolver todos tus problemas para siempre. Solo tienes que seguir acercándote a Jesucristo un día a la vez. La santidad nunca fue pensada para ser un proyecto de hazlo tú mismo. Por causa de Jesucristo, la entrada está abierta para todos nosotros. Me encanta usar los videos del Proyecto Biblia para aprender las Escrituras. Recientemente vi su resumen del libro de Levítico y señalaron un principio que no había notado. Así que al final del libro de Éxodo, el tabernáculo está completo. La gloria de Dios desciende sobre él en fuego y una nube. Es el momento que Israel esperaba. Dios viene a morar con su pueblo. Pero leemos: Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella. Así termina Éxodo. El hombre que habló con Dios en Sinaí no puede entrar al tabernáculo. En Levítico 1 es la misma historia. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Dios está adentro, pero Moisés permanece afuera. Pero luego, cuando pasamos al libro de Números, algo ha cambiado. En Números capítulo 1, versículo 1, leemos: El Señor habló a Moisés en la tienda de reunión. Así que ahora Moisés ha entrado. Levítico solo cubre un mes de la historia de Israel, pero nos enseña a entrar. Nos muestra cómo Moisés pasó de estar fuera de la presencia de Dios a estar dentro de su presencia. Y la clave es la santidad. Como el Señor declara en Levítico una y otra vez, dirá: Yo soy el Señor su Dios, así que conságrense y manténganse santos, porque yo soy santo. Este tema aparece a lo largo del libro. Unos capítulos más tarde leemos: Son santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y creo que este es un principio importante para que recordemos, porque es fácil perderse en Levítico. Muchas reglas, muchos detalles y muchos ya no aplican. Si pensamos en el marco de aplicación de principios doctrinales que hemos discutido antes, veremos que hay doctrinas y principios que podemos extraer de Levítico. Aunque las aplicaciones son diferentes hoy, los principios aún aplican. Por ejemplo, en un marco de aplicación de principios doctrinales para Levítico, hay una doctrina: Dios es un ser divino y santo. Un principio que surge de esta doctrina es: yo soy creado a imagen de Dios. Por lo tanto, necesito ser santo como Dios. Dentro de Levítico hay muchas aplicaciones que aplicaban entonces. Podemos idear nuestras propias aplicaciones que apliquen a nosotros basados en estas mismas doctrinas y principios. Así que hoy veremos 4 temas principales de santidad. La santidad mediante el ser apartado. La santidad a través del sacrificio, la santidad por medio de la pureza y la santidad en la expiación. Estas son las formas en que Levítico nos muestra cómo entrar en la presencia de Dios. Comencemos con la santidad mediante el ser apartado. Recordarán a nuestro buen amigo, la Blue Letter Bible, que explica cómo podemos observar los significados originales de las palabras en griego. Un significado de la palabra hebrea para santo, kadosh, es apartado. Así que el ser santo es ser apartado, marcado para un gran fin por ser ya de Dios. Leemos: Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado entre las demás naciones para que sean míos. Desde el inicio mismo, Dios ha apartado a su pueblo al otorgarles prácticas específicas a seguir, que los distinguen de todos los demás a su alrededor. Por ejemplo, el Sabbat.
En Levítico, trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de completo reposo. Es un día de asamblea sagrada en mi honor en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Ahora, la gran mayoría crecimos con una cultura de familia, o cultura de iglesia, o hasta una cultura nacional que honró el día de reposo, que de alguna manera reconocía el domingo como distinto de los demás días. Pero ese no era el caso antiguamente. Romanos, griegos, no tenían el fin de semana como lo tenemos hoy. Muchos autores romanos y griegos comentaron lo única que era la práctica judía del Sabbat, no siempre positivamente. Un autor romano escribió: el séptimo día era apartado para descansar, marcaba el fin de sus fatigas. Con el tiempo, las seducciones de la ociosidad los hicieron dedicar cada séptimo año a la indolencia también. Para los israelitas, el Sabbat no era pereza, era tiempo de adorar y descansar en el Señor. Pero, ¿pueden ver cómo este autor romano se burló de lo que era santo para los israelitas? Es un tanto interesante, y tal vez eso nos sugiere que no deberíamos sorprendernos hoy si hay cosas que consideramos santas, pero son ridiculizadas por la sociedad en general. El Sabbat apartó a los judíos, los marcó como santos. Otra cosa que los apartó fue la comida que podían o no comer. Levítico está lleno de prohibiciones de alimentos. Hoy pensamos si es kosher o no permitido. Por ejemplo, el cerdo será impuro para ustedes, dice el Señor en Levítico 11. No comerán la carne ni tocarán el cadáver de estos animales. Son impuros para ustedes. Los arqueólogos hoy, al excavar en ciudades de Galilea, por ejemplo, pueden saber si un área era judía porque no habrá huesos de cerdo, a diferencia de una ciudad gentil. La comida que comían los marcaba. Es importante saber que Dios ha prohibido diferentes alimentos en distintos momentos. Por ejemplo, los judíos podían beber vino pero no comer tocino. Para los santos de los últimos días es lo contrario. Les dejo decidir quién sacó el mejor partido. Ahora Dios, con su infinito conocimiento previo, sabe por qué da ciertas leyes de salud en ciertos momentos. Pero una cosa es segura: vivir estas leyes nos aparta y nos ayuda a ser santos. Y aunque no sigamos las mismas leyes alimentarias que seguían los antiguos judíos, creo que podemos aprender mucho de su fidelidad al practicar estas leyes. Por ejemplo, recuerdan a Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, se negaron a comer la carne del rey. Esto habría sido contrario a las leyes del Levítico. Para el pueblo de Babilonia, esto parecía una tontería, pero para Daniel era fidelidad. Y a veces solo leemos la historia y pensamos: oh, bien hecho, Daniel. Pero, ¿pueden imaginar la valentía que se necesitaría para decirle al sirviente del rey: oye, ¿no voy a comer esa carne? A veces nos preocupamos por estar en una situación social incómoda o difícil con la palabra de sabiduría. Pero para los antiguos judíos era mucho más serio que una situación incómoda. Consideren el caso de Eleazar. Leemos sobre él en el libro de los Macabeos, que es parte de la Apócrifa. Así que alrededor del año 170 a.C. es una época de helenización. El rey griego Antíoco IV está obligando a los judíos a olvidar la ley judía y adoptar las prácticas griegas. Había un hombre anciano muy respetado en la ciudad. Su nombre era Eleazar, y algunos de los funcionarios del rey se acercaron a él y le dijeron: comerás cerdo o morirás. Ahora Eleazar es tan fiel que no va a comer el cerdo, pero nadie quiere que muera. Así que algunas personas de la ciudad se acercan a Eleazar y le dicen: oye, no te preocupes, vamos a hacer un pequeño cambio de carne. En el último momento cambiaremos el cerdo, pondremos pollo. Puedes comer el pollo y está bien. ¿Qué dirían si fueran Eleazar? En los Macabeos leemos: a mi edad no es digno fingir. Si comiera esa carne, no quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera, y que, a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandono esta vida con valor, para mostrarme digno de mi ancianidad, y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó directamente al lugar del suplicio. A veces pensamos que la presión de grupo es difícil.
Y lo es. Pero si tengo la suerte de encontrarme con Eleazar en la otra vida, no creo que vaya a acercarme a él y hablarle de los desafíos de la presión de grupo en el siglo XXI. Hay tanto que podemos aprender de estos individuos fieles que recibieron las leyes de Dios para apartarlos y las cumplieron sin importar qué. Así que hablamos del Sabbat, de las leyes alimentarias. Veamos una más. Leyes relativas a la vestimenta y la apariencia. Algunas de estas pueden parecer extrañas a los santos de los últimos días de hoy. Por ejemplo, Levítico, capítulo 19, versículo 27. No se corten el cabello en redondo, ni se despunten la barba. Con el tiempo, muchos judíos ortodoxos han interpretado esto como no cortar una cierta porción de su cabello. Por eso quizás hayan observado judíos ortodoxos con rizos laterales muy largos. Están haciendo todo lo posible para cumplir lo que dice Levítico 19. Ahora, ¿mantendrían sus rizos laterales incluso si eso significara que su vida estuviera en peligro? Muchos judíos optaron por hacer precisamente eso durante la ocupación nazi. A pesar de que sus rizos laterales los marcaban claramente como un objetivo para los nazis, eligieron ser fieles a lo que entendían que Levítico enseñaba. Piensen en el tipo de fe que se necesita para mantenerse firme ante una presión intensa. Ahora, hoy no seguimos estas leyes específicas. ¿Cómo nos llama Dios hoy a ser apartados? Pensemos en estas mismas tres categorías. Nuestro comportamiento en el Sabbat nos aparta en un mundo que trata el domingo como cualquier otro día. Nuestras elecciones sobre lo que comemos y bebemos nos marcan como discípulos. Nuestra apariencia refleja nuestra identidad de convenio. Así que en cada época Dios tiene prácticas para apartar a su pueblo. Esto nos ayuda a ser santos para que podamos entrar en su santa presencia. Consideren esta pregunta. ¿Cuál es un estándar del Evangelio que ustedes tienen y que los aparta? ¿Y cómo el cumplirlo ha bendecido su vida? Otra forma en que Levítico nos enseña sobre la santidad es la santidad a través del sacrificio. Y probablemente podríamos tener un curso completo solo sobre el sistema sacrificial de Levítico. Hay todos estos diferentes tipos de sacrificio, todos los cuales apuntan a Jesucristo. Así que veamos tres tipos de sacrificio un poco más de cerca y veamos cómo pueden conectarnos con el Salvador. Así que primero está el holocausto del que se habla en Levítico 1. Este es uno de los tipos de sacrificio más básicos. A diferencia de algunos sacrificios donde la gente podía comer parte del animal después del sacrificio, el holocausto se consume enteramente en el altar. Por lo tanto, simboliza la entrega completa a Dios. Antes de que el animal fuera sacrificado, al adorador se le ordenaba: pondrás tu mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y servirá para obtener el perdón de sus pecados. Así que imaginen la escena. Una persona trae un animal sin mancha, pone una mano sobre su cabeza y observa cómo el sacerdote le quita la vida. Reconoces, este animal está muriendo para que yo pueda vivir. Así como el adorador ponía una mano sobre el cordero, así el Señor hizo recaer en Cristo la iniquidad de todos nosotros. Así que, recuerden, el holocausto se consume por completo. Podríamos decirlo así: Jesús se entregó por completo por nosotros para que pudiéramos ser hechos completos en Él. Otro sacrificio descrito en Levítico se llama ofrenda voluntaria, y la buena noticia de esta es que se explica sola. Solo con el título, tú sabes a qué se refiere. Es simplemente la ofrenda que quieras dar. No está prescrita, no es un porcentaje determinado, es solo un acto que das por amor. Esto nos lleva directamente a Jesucristo. A veces decimos que los romanos mataron a Jesús. En cierto modo, eso es cierto. Pero al mismo tiempo, el Salvador dijo: doy mi vida por las ovejas. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Creo que puede haber un gran cambio en nuestros sacrificios cuando dejan de ser algo que tenemos que hacer para convertirse en una ofrenda voluntaria. Hablé con una joven madre. Tenía 3 niños menores de 5. Algunos de ustedes han estado ahí. Es una etapa muy ocupada. Dijo, estaba agotada y frustrada. Cada día era una exigencia más. Otra comida por hacer, otra nariz que limpiar, otro pañal que cambiar. Empecé a resentir lo mucho que tenía que renunciar de mí. Pero entonces recordé que siempre había querido ser madre.
fue mi elección. Cuando lo vi como algo que quería hacer, todo cambió. Sigue siendo agotador, pero ahora disfruto sirviendo a mis hijos. Ese es el poder de la ofrenda voluntaria. La última ofrenda de la que hablaremos es quizás la más difícil, la ofrenda diaria. Imaginen que el profeta se presentara en la conferencia general y dijera, dejen todo y múdense a Missouri. ¿Lo harían? Sé que irían. Las autopistas estarían repletas. Todos se dirigen a Missouri. Estamos muy emocionados. Pero, ¿y si en cambio el profeta dice en la conferencia general, lean las Escrituras cada día? ¿Sentimos el mismo nivel de emoción y dedicación? Podría ser algo heroico por un día o dos, pero el discipulado diario, eso es difícil. El antiguo Israel conocía eso. El Señor mandó, todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día, ofrecerás un cordero y al caer la tarde, el otro. Colectivamente, Israel hace un sacrificio diario. A veces, estos sacrificios diarios son los más difíciles de hacer. Pero Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Nuestros sacrificios diarios no serán como un cordero en el altar, pero podrían parecerse a servir a un padre anciano día tras día, o a trabajar arduamente en un empleo importante, o a dedicar tiempo al estudio diario de las Escrituras. Cualesquiera que sean nuestras ofrendas, el sacrificio diario nos recuerda que perseverar hasta el fin se logra un día a la vez. Y en cierto modo, eso es difícil porque hay que mantener el impulso. Pero también me encanta lo que dijo el presidente Monzón. Él dijo, la vida por yardas es dura, pero la vida por pulgadas es fácil. No tienes que resolver todos tus problemas por el resto de tu vida. Solo tienes que seguir acercándote a Jesucristo un día a la vez. El sacrificio diario nos ayuda a lograrlo. Hemos hablado de 3 tipos de sacrificios: ofrendas quemadas, ofrendas voluntarias y el sacrificio diario. Solo quiero darles un momento. Elijan uno de estos sacrificios y piensen en cómo han o cómo podrían aplicarlo en su vida para aumentar en santidad. Oigamos algunas ideas. No tengo mucho dinero. Nunca lo he tenido. Fui una madre soltera criando a 7 hijos. Por eso no pude permitirme ir a una misión. Así que me puse yo misma en una misión. Y voy al templo todos los días. Y soy una converso de la iglesia. Así que tengo muchos antepasados que no son miembros de la iglesia. Así que llevo sus nombres al templo. Gracias. Cuando mis hijos mayores empezaron seminario, estaba a 20 minutos en coche y era a las 6 de la mañana cada día. Y empecé llevándolos a la iglesia, dejándolos, volviendo a casa y volviendo a la cama. Y decidí que ellos hacían un sacrificio al levantarse y estudiar sus escrituras cada día, así que yo podía hacer un sacrificio similar. En lugar de volver a la cama, volvía a casa y pasaba ese tiempo estudiando mientras ellos estaban en seminario, y eso me acercó al Señor y a mis hijos al hacer ese sacrificio cada día. Maravilloso, gracias. Algunos de ustedes podrían pensar, me encanta esta discusión sobre la santidad. Desearía leer un libro entero sobre ello. Deseo concedido. Hay un libro electrónico gratuito sobre este tema. Se llama Acercándose a la Santidad. He puesto un enlace en el sitio web del curso. Sugiero que lo revisen porque hoy solo estamos arañando la superficie de la santidad. Pero por ahora continuemos nuestra discusión sobre la santidad mirándola a través de la pureza. Ahora, en Levítico, la santidad no era solo cuestión de sacrificios o leyes alimentarias. También abarcaba la vida cotidiana. Y había ciertas condiciones que harían a una persona ritualmente impura. Esto no era impuro como si fueran pecadores o no pudieran entrar en la presencia de Dios, no pudieran ir al cielo. Era más una impureza ritual. Un ejemplo de esto sería la lepra. Leemos, cualquiera con una infección cutánea deshonrosa usará ropas rasgadas y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro. Así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Entonces, ¿por qué el leproso tenía que gritar, soy impuro, soy impuro? Este es un principio clave en Levítico. Es que si alguien toca alguna cosa ritualmente impura, se vuelve impuro.
Así que esta impureza ritual es contagiosa. Si eres leproso y te toco, ahora yo también estoy impuro. Tendría que pasar por rituales para volver a ser puro. Estas leyes crean una separación dolorosa. Si eres leproso, nadie quiere estar cerca de ti. También leemos, cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Noten de nuevo que es contagioso, y a veces esto puede ser muy grave. Levítico continúa. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure. Para esa mujer, la vida diaria sería insoportable. Todo lo que tocara sería inmundo. En su época, el esposo podía divorciarse de ella justificadamente porque no se le podía tocar. Así que Levítico deja muy claro que, en cierto sentido, la impureza es contagiosa. Es por eso que lo que Jesús hace es tan sorprendente. Un día, un leproso se acercó a Jesús y le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Ahora, ¿puede el Salvador sanar a un leproso sin tocarlo? Sí, pero Jesús lo toca y dice, «Sí, quiero. Sé limpio». La santidad de Cristo era contagiosa. Esto revierte la práctica establecida en Levítico. En otra ocasión, hubo una mujer que, según la tradición cristiana posterior, se llamaba Verónica. Ella tuvo un flujo de sangre por 12 años. Piensen en lo que eso significó para ella según el pasaje de Levítico. Para nosotros, Levítico ya no aplica, pero para ella, esa era la ley del lugar donde vivía. Según Levítico, ella estaba permanentemente inmunda. Luego oyó de Jesús. Pensó, si pudiera tocar siquiera el borde de sus vestiduras, sanaría. Así que extendió la mano, tocó a Cristo. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? La mujer no dice nada porque ahora ha roto toda ley levítica. Teme que Cristo se enoje con ella porque ahora él está ritualmente impuro. Pero al Salvador no le importó eso. Sucedió lo contrario. Santidad y poder fluyeron de él y hacia ella, y dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz». En el Antiguo Testamento, la impureza era contagiosa, pero con Jesús, la santidad es contagiosa. Y quiero que sepan, creo esto, este es un principio verdadero. No existe nada tan impuro o tan malo que Jesús no pueda tocar, sanar y transformar en santidad. Creo que podemos ver a Jesús elevando el listón en esto, no bajándolo. Por ejemplo, si él fuera un maestro de una clase de escuela dominical para jóvenes, no creo que Jesús estaría echando a los niños revoltosos del fondo. Él iría a sentarse y pasar tiempo con ellos. Y amo todo esto, pero probablemente es el fariseo en mí, pero me pone nervioso. Estoy un poco nervioso. Por ejemplo, si enseño una lección de noche familiar sobre este tema a mis hijos y hablamos de cómo la santidad de Jesús es contagiosa, y entonces mis adolescentes dicen, «Genial, voy a pasar el rato con los chicos malos de la escuela haciendo cosas malas y los ayudaré a ser más santos». Oh, esa podría ser una buena idea, pero ¿qué pasa si se quiebran bajo presión? Es decir, esa es una preocupación real, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió, «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Incluso Pedro, quien juró que nunca negaría a Cristo, se quiebra bajo la presión. No somos tan fuertes como Jesucristo. Sé que su santidad es suficiente, pero ¿es suficiente la mía o la de mi hijo adolescente? Así que creo que, como con muchos buenos principios del Evangelio, hay una pequeña tensión aquí. Por un lado, podríamos evitar a las personas y situaciones impuras porque la impureza es contagiosa, pero, por otro lado, podemos ser una luz para los demás. Podemos ser una fuerza para el bien. Así que piensen en sus propias vidas. La santidad de Cristo trajo purificación. Al mismo tiempo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Me encantaría sus ideas y cómo manejan esta tensión en sus vidas.
El primer pensamiento que me vino fue mi elección de entretenimiento, y agradezco al Espíritu Santo. Pienso, gracias, me recordaste que esto no conducirá a nada bueno si continúo viendo esta película o escuchando este podcast o lo que sea. Agradezco que estoy escuchando una voz que me ayuda a ser más selectivo con lo que estoy recibiendo, para que la mala compañía no corrompa la bondad que estoy tratando de construir dentro de mí. Gracias. Me encanta el nuevo folleto para la fortaleza de la juventud que habla de mucho menos qué acciones debes estar haciendo y cuáles no. ¿Cuáles son las intenciones detrás de tus acciones? ¿Qué esperas conseguir con lo que estás haciendo allí? Sí. Amén. Al final, no sé si hay una respuesta correcta para esta lucha, para esta tensión, pero amo lo que dijo la hermana Wendy Watson Nelson. ¿Qué haría una persona santa? A veces una persona santa extenderá la mano, tocará a otro individuo y lo atraerá hacia sí. Y a veces una persona santa saldrá de una mala situación. Al final, la revelación será la clave. Y creo honestamente que meditar en la pregunta ¿qué haría una persona santa? Esa es una pregunta que puede cambiar nuestras vidas. Finalmente, queremos centrarnos en la santidad y la expiación. Una vez al año, en el día más sagrado del año en el calendario judío, todo se detenía. Es el día de la expiación o Yom Kippur. Incluso hoy en la Jerusalén moderna, una ciudad de más de 1 millón de personas, toda la ciudad se detiene. Todos los vehículos se detienen. Los semáforos se apagan. Es un día sagrado. Entonces, ¿qué hacía tan especial el día de la expiación? Es el único día del año en que el sumo sacerdote puede entrar en el lugar santísimo, que representa la presencia de Dios. El ritual era algo así. Se seleccionarían 2 cabras y el sumo sacerdote echaría suertes para determinar cuál sería sacrificada como ofrenda al Señor y cuál sería la chiva expiatoria que sería enviada al desierto. Leemos: luego degollará el macho cabrío del sacrificio por el perdón en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina. Eso se refiere a la sangre de la cabra en el lugar santísimo, como con la del novillo. La rociará sobre y delante de la tapa del arca. Luego, otra cabra, el chivo expiatorio, es traída. Presentará el macho cabrío vivo, y Aarón le impondrá ambas manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos, y será enviado al desierto. Por lo tanto, se tienen 2 toros, uno sacrificado como ofrenda y el otro puesto en libertad. Y después de la ceremonia, el sumo sacerdote se bañará con agua. Año tras año sucede lo mismo. La sangre de la cabra representa a Aarón llevándola a la presencia de Dios, el lugar santísimo, y ofreciendo este sacrificio. El libro de Hebreos enseña una verdad clara sobre este sacrificio. Dice que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Todo este sistema, este día sagrado, estaba señalando a Jesucristo. En Hebreos leemos: Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo. El tabernáculo es un tipo o sombra del cielo. Entrar en la presencia de Dios es simbólico en el lugar santísimo, pero Jesús entró realmente en la presencia de Dios. Se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. No es el sacrificio de una cabra lo que expía los pecados, sino el de Cristo. Entró no una vez al año, sino una vez para siempre. Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, ¿puedes ver el contraste? El sacerdote entraba una vez al año. Cristo entró una vez para siempre.
Una parte hermosa del día de la expiación era un sacrificio para todo Israel. Leemos, él, el sumo sacerdote, hará el sacrificio de purificación del lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar, y por el perdón de pecados a favor de los sacerdotes y de toda la comunidad de Israel. Es un grupo grande, pero exclusivo. ¿Qué pasa con las otras naciones? Jesús cambia eso también. En el libro de Apocalipsis leemos que su sacrificio redime a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La expiación de Cristo no conoce fronteras ni exclusión. Ahora volvamos a las cabras. ¿Recuerdas el chivo expiatorio que fue liberado? Esta idea de dos cabras presentándose ante el sumo sacerdote señala a otra persona, no al sumo sacerdote, sino a Pilato. Dos hombres fueron llevados ante él. Él tuvo que elegir. Uno sería sacrificado por los pecados del pueblo. El otro sería liberado. Incluso detalles como Pilato lavándose las manos, después apuntan al sumo sacerdote que se lavaba las manos tras el sacrificio. En cierto sentido, Barrabás es el chivo expiatorio. Es liberado debido a la muerte de Jesucristo. Ahora no solemos pensar mucho en el chivo expiatorio ni en Barrabás. Pero vi un video una vez que amplió mi comprensión y aprecio por el Salvador y cómo pudo haber sido esa experiencia con Cristo y Barrabás ante Pilato. Quiero compartir este clip, pero con una advertencia. Es único. Es un pastor cristiano llamado Judah Smith, que hablará. No habla con voz de sacramento, tiene una voz de predicador fuerte. Así que simplemente disfrútalo y piensa en qué mensaje de este video toca tu corazón hoy. Vemos la historia de Jesús yendo a la cruz y todo parece ir de la mano. Y luego hay este personaje que parece interrumpir la narrativa. Se llama Barrabás. No sabemos mucho de él, excepto que es un asesino, líder de insurrección, un rebelde. ¿Y por qué se le menciona? A veces no estoy muy seguro. Es como, ¿qué? Venga, esto se trata de Jesús yendo a la cruz. Así que en este momento Pilato piensa, tengo los destinos de estos dos hombres en mis manos. Sé que los judíos tienen la tradición de que en un día festivo liberaré a uno de los prisioneros sentenciados a muerte. Pilato se para en este escenario audaz que ahora presenta a Jesús, el Hijo del Dios viviente, contra Barrabás, el matón y rebelde. Dice, está bien, ¿a quién quieren? Esto es una blasfemia. Esto ha ido demasiado lejos. No hay comparación. Este es un prisionero legítimo, un hombre que debería estar en el corredor de la muerte. Es un rebelde contra Roma, lidera una rebelión, asesina gente, es un mal hombre, es un matón y un criminal. Él merece las cadenas y merece la crucifixión. Jesús, ¿qué ha hecho sino sanar, restaurar, liberar, poner en libertad, abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, sanar a los cojos y a los leprosos? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿A quién quieren? Queremos a Barrabás. Sí, danos a Barrabás. La gente dice, danos a Barrabás. Los soldados romanos se acercan, ponen la llave, abren las cadenas y grilletes de Barrabás y él baja. La plataforma, bienvenido por sus amigos matones. Sí, la gente me ama. Sí, es verdad. No sé quién es Jesús, pero mi gente me ama. Parece que Barrabás no tiene conciencia. No hay registro de que se volviera a Jesús y dijera, te lo debo todo ahora, porque me has liberado. No veo nada de eso en Barrabás. Dios sabía eso. Jesús se quedó allí, silencioso, porque conocía la voluntad del Padre. Dijo, está bien, Padre. Deja que tenga a Barrabás, porque Jesús sabía que el Padre tendría que tratar a Jesús como a Barrabás, para poder tratar a Barrabás como a Jesús. Barrabás pensó que fue el pueblo quien lo liberó. No. Fue el amor del Padre Celestial. Al mirar la historia, me doy cuenta quién es Barrabás. Ese soy yo.
Ese eres tú. Ese somos nosotros. Porque mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo por Barrabás, incluso aquel que sabía que se alejaría de Jesús y de su don gratuito y nunca volvería. Lo ama. Y la desfachatez, el cinismo, la audacia de los creyentes al pensar: me salvé por gracia, pero ahora que estoy en este profundo y oscuro lugar de esclavitud, debo esforzarme mucho para salir. ¿Qué? Eso es lo contrario del Evangelio. ¿Estás preso? ¿Estás dominado por el poder de esta tentación, de este pecado? ¿Sientes que te domina? ¿Qué harás? Me liberaré. Para. No lo harás. No eres rival contra las fuerzas del infierno y los deseos del pecado. No lo vencerás y nunca lo vencerás. Serás solo otra estadística. No hay respuesta en tu interior. Tu propio matrimonio, tu bondad, tu disciplina, tu devoción no salvarán tu matrimonio ni a tus hijos. Solo hay uno. Y Él es quien tomó tu lugar. Él es quien se paró silenciosamente en la plataforma con Pilato y dijo: sí, déjale tener a Barrabás. Tómame. Lo veo caminando al poste para ser azotado. Mientras estoy libre, toda la atención se ha girado ahora. Y siento el amor de Dios diciéndome: ve, hijo, vive tu vida. Yo pagaré el precio. Cuando nos equivocamos pensando que íbamos a liberarnos a nosotros mismos, es todavía Jesús, siempre será Jesús, nunca dejará de ser el poder de Jesús. Si su sangre es suficiente para tu salvación, su sangre es suficiente para sostenerte a través de cada desafío, cada pecado y cada tentación. Jesús es suficiente. ¿De verdad lo crees? ¿Realmente crees que Jesús es suficiente? Y mientras veíamos ese clip juntos, me vino a la mente: de esto se trata la santidad. No alcanzaré la santidad a través de mis propios esfuerzos. La santidad viene a través de Jesucristo. Como escribe Pablo, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La santidad nunca fue pensada como un proyecto de hazlo tú mismo. Todos los sacrificios, todas las reglas, todo lo que hemos estado viendo en Levítico, todo apunta a Jesucristo. Y recuerdas que al principio del libro de Levítico, Moisés estaba fuera del tabernáculo, no puede entrar. Pero por los números está dentro. No, encontró una manera de entrar. ¿Cuál es el camino a la presencia de Dios? ¿Sabes? Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Debido a Jesucristo, la entrada está abierta para todos nosotros. Por Cristo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, supongo que la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿nos quedaremos fuera de la tienda o entraremos?